El Banco Central divulgó la semana pasada las cifras de actividad económica del primer trimestre del año. Según estos datos, el Producto Interno Bruto registró una suba de 0,9% respecto de los niveles del cuarto trimestre de 2023 y se ubicó 0,6% por encima de los niveles de un año atrás. El dato fue algo superior a lo que había marcado el indicador mensual de actividad económica para el trimestre, pero marca de todos modos un ritmo de crecimiento muy moderado, claramente inferior a las proyecciones que se manejan para el conjunto del año por parte del gobierno y de los analistas en general. ¿Cómo analizamos estas últimas cifras de la actividad económica en nuestro país? ¿Cómo son las proyecciones para lo que resta del año? Vamos a conversar en los próximos minutos con la economista Florencia Carriquiri, socia de Exante. Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, Romina, muy bien. Florencia, a ver, ¿cómo vieron los datos del inicio de 2024? ¿Estuvo en línea con lo que estimaban? A ver, la verdad es que el crecimiento del PBI de 0,9% desestacionalizado frente al cierre de 2023 estuvo por debajo de lo que teníamos en nuestra estimación inicial hecha en marzo, pero estuvo bastante en línea con lo que veníamos intuyendo, digamos, a la luz de varios indicadores parciales que se habían estado haciendo disponibles en las últimas semanas. De hecho, como decías recién, el crecimiento del PBI fue algo mayor al que había marcado incluso el IMAE, el indicador mensual de actividad económica que publica con algo de antelación el Banco Central, que pautaba una suba de 0,7% de la actividad económica en el trimestre. En cualquier caso, sí, las cifras confirmaron un crecimiento que es bastante moderado de la economía en el comienzo del año y en el último año, al comparar con el primer trimestre de 2023, entonces el PBI estuvo solo 0,6% por encima, ¿no?, de esos niveles. Si bien hubo algunos impulsos positivos, sobre todo asociados al rebote posequía, en lo que es la producción agrícola, en lo que es la generación de energía hidroeléctrica, también por lo que es la mayor producción de celulosa, al mismo tiempo incidieron negativamente otros factores en este inicio de 2024, ¿no? A ver, ¿a qué factores te estás refiriendo concretamente? Y bueno, por un lado hay un elemento que no podemos perder de vista y es lo que llamamos el efecto Pascua, ¿no? Que distorsiona la comparación con el mismo trimestre del año pasado. ¿Por qué? Porque este año la semana de turismo cayó en marzo, mientras que había caído en abril en 2023, ¿no? Entonces eso supone menos días de plena actividad en el trimestre y eso impacta negativamente en varias cifras. Y por otro lado, tuvimos una temporada turística que fue bastante pobre, con menos visitantes, con menos gasto que el verano pasado, y bueno, y tuvimos el cierre de la refinería de ANCAP, que se alargó, ¿no? De hecho, duró todavía durante todo abril, con lo cual todavía también en el segundo trimestre va a tener todavía un efecto negativo. Todo eso está detrás, digamos, de estos datos de enero-marzo que, como decíamos, pautaron un crecimiento relativamente modesto. Bien. Está claro eso, Florencia. Ahora, yendo a los datos, a ver, ¿qué mostraron las cifras a nivel de sectores, por ejemplo? ¿Dónde se vieron los mejores y los peores desempeños al inicio del año? Bueno, a nivel de lo que fue la evolución sectorial, la verdad que no hubo grandes sorpresas, ¿no? Al menos en lo que fue como la dirección en la que se movieron los sectores, estuvo todo bastante en línea con lo esperado. Tuvimos un rebote fuerte en lo que es el sector de energía, gas y agua, que creció 20% interanual. Esto refleja una suba fuerte de la generación hidroeléctrica, ¿no?, que contrasta con la situación de inicios de 2023 en plena sequía, cuando se debió generar en base térmica, que es de mucho menos valor agregado, y hasta importar energía de Brasil. También la mejora climática se refleja en una recuperación del agro, que creció más de 4% interanual. Ahí también está el sector favorecido por más silvicultura en el marco de una mayor producción en la cadena celulósica. Y luego un crecimiento sostenido. Vimos un crecimiento sostenido del agregado transporte, almacenamiento y servicios de información y comunicación, de un crecimiento de 2,5% interanual, y también de la actividad del comercio, del agregado comercio, restaurantes y hoteles, que según el informe del Banco Central creció 2,9% respecto a un año atrás. Eso refleja sobre todo una recuperación del comercio mayorista y de algunos giros del comercio minorista, sobre todo de bienes importados. El informe señala que de hecho los servicios de restaurantes y hoteles, en cambio, cayeron por lo que fue una peor temporada turística. Y bueno, y en el otro extremo,
La industria manufacturera fue el sector con peor desempeño, cayó 10% interanual, con la refinería parada, como decíamos, durante todo el trimestre, y la construcción cayó casi 4% interanual. Era esperable que el sector cayera por el fin de las obras de la segunda planta de celulosa y también del ferrocarril central, pero la verdad es que la caída fue bastante más moderada de lo que estimábamos, ¿no? De hecho, nuestra estimación desestacionalizada de esta serie de la actividad en la construcción muestra un crecimiento significativo en este primer trimestre del año. Según el informe, esto estaría obedeciendo a un buen ritmo en lo que son obras viales y de algunas otras infraestructuras portuarias y de energía eléctrica. Bien. Florencia, ¿y qué pasó a nivel de, como se dice habitualmente, de los componentes de la demanda? Por ejemplo, en las redes destacabas, en redes sociales destacabas que el consumo de los hogares tuvo un desempeño relativamente pobre, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, el desempeño del consumo de los hogares fue relativamente decepcionante, como lo mencioné en X. A ver, creció solo 1,8% interanual y en nuestra estimación desestacionalizada subió apenas 0,2% frente al cierre de 2023. Se trata de, además del segundo trimestre consecutivo, de muy poco crecimiento del consumo privado. Y decía que esto es relativamente decepcionante porque esperábamos un mayor dinamismo del gasto de los hogares, dada la evolución de los salarios reales que estamos viendo, aumentando significativamente en el último año, y de los ingresos de los hogares en general en este último año y medio, ¿no? Entonces, el informe del Banco Central advierte allí que hubo en el trimestre una caída, sobre todo de lo que es el gasto en el exterior, que evidentemente no se está sustituyendo por más gasto a nivel doméstico, ¿no? Es probable, o al menos es una conjetura razonable, que después de un año de mucho gasto en viajes, como fue 2023, estamos viendo cierta recomposición del ahorro o digamos, una reducción del endeudamiento de los hogares, ¿no? Uh-huh. Y más allá del consumo, por ejemplo, ¿qué mostraron las cifras en cuanto a exportaciones, en cuanto a nivel de inversión? Bueno, a ver, en línea con lo estimado, las exportaciones crecieron, recogiendo en este caso más ventas de celulosa, más ventas de granos también, incluso cuando todavía no ingresó en estos datos la cosecha de soja, y también más colocaciones de carne, por mencionar algunos de los rubros claves, mientras que por el contrario la inversión bruta fija cayó 5,7% frente a los niveles de un año atrás, algo que también era esperable dado el fin de las obras de la segunda planta de UPM, como decíamos antes, pero que de todos modos, y al igual que en la construcción, supuso una baja menor a lo que estimábamos, y de hecho también en la señal desestacionalizada que elaboramos en Exante se observa un repunte de la inversión respecto a los niveles de finales de 2023. Bien. Florencia, ya a partir del análisis de estos datos de comienzos del año, ¿cómo quedan las proyecciones que ustedes manejan en Exante de lo que tiene que ver con la actividad económica para 2024, para el conjunto del año? Y a la luz de estas cifras, digamos, revisamos un poco las proyecciones para este año, del 3,4% que veníamos proyectando a un 3% de crecimiento promedio anual. Esto sigue marcando de todos modos un crecimiento por encima de lo que es el ritmo potencial que estimamos la mayoría de los analistas, entre el 2 y el 2,5%. Como comentamos otras veces, detrás de ese crecimiento mayor al potencial que se está proyectando para 2024, hay algunos impulsos relevantes que recién mencionaba, ¿no? El rebote post-sequía, el hecho de tener todo un año operativo la nueva planta de celulosa, todo eso nos va a dejar con un crecimiento exportador significativo este año, pero además, y otras veces lo comentamos, la mejora de precios relativos con Argentina también supone un factor positivo que debería contribuir a un mejor desempeño de la actividad comercial y de las economías de frontera, por supuesto también, ¿no? Las cifras ya mostraron una caída importante del turismo emisivo en el comienzo de 2024 y es esperable que esto se siga profundizando en el transcurso del año. Eso implica menos desvíos de consumo hacia afuera de fronteras, ¿no? Recién comentábamos, los datos de consumo de los hogares en estos últimos trimestres no han sido muy buenos, pero pensamos que en la medida en que se ha seguido afirmando la recuperación del ingreso de los hogares, vamos a ver más dinamismo de consumo privado en lo que resta del año, y eso debería contribuir también a ese mayor dinamismo de la actividad económica que estamos proyectando para lo que resta de 2024. Florencia, gracias por este análisis a propósito de los datos que se conocieron la semana pasada sobre el primer trimestre en materia de actividad económica, bueno, cómo
cómo fue el desempeño de la economía al comienzo de 2024 y cómo quedan las proyecciones entonces para lo que resta del año. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Muy bien, nos volvemos a encontrar. Chau, chau. Chao, chao.